Bueno, primero que nada, ¿cómo estamos? Ya tenemos mucho rato sentados. Muy bien. Bueno, tenemos a Texas y Florida, son dos mercados, una gran oportunidad. La razón por la que se me ocurrió venir el día de hoy con esta presentación es porque en mi carrera tengo siempre esta pregunta que recibo frecuentemente, donde yo vendo propiedades en Florida, vendo propiedades en Texas, y siempre me encuentro con esta pregunta de, Wilmary, ¿dónde es mejor invertir? Y la respuesta es muy fácil. Primero tenemos que pensar cuál es tu propósito, qué es lo que tú quieres para definir realmente dónde debemos hacer esa inversión. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor opción para ti? Ambos estados son atractivos tanto para inversionistas como residentes como empresas. ¿Por qué? Por diferentes factores que les voy a llevar hoy en esta presentación. Pero inicialmente, siempre le digo a mis clientes, todo va a depender de que tenemos que definir tus 3 P. ¿Cuáles son tus 3 P? Vamos a definir cuál es tu presupuesto para hacer esta inversión. Vamos a definir cuál es tu propósito de esta inversión y vamos a definir el plazo en el que quieres hacer esa inversión y el plazo en el cual tú quieres tener el mayor rendimiento de esa inversión. ¿Ok? Entonces vamos a partir inicialmente de esta pregunta. No necesariamente lo que le sirvió a tu primo te va a servir a ti. Tu primo pudo haber invertido, no sé, en The Woodlands, por ejemplo, pero tu primo quería una casa donde su esposa, por ejemplo, quería la cocina hermosa con gabinetes blancos, piso de porcelanato, y a lo mejor no es lo que tú quieres, porque tú estás buscando una inversión, una renta. Entonces siempre es iniciar de cuáles son tus 3 P. Ahora vamos a hablar del mercado, crecimiento económico y poblacional. En Texas, por ejemplo, tenemos que el Producto Interno Bruto de Texas es de 2.4 billones de dólares, más grande que Canadá y Rusia. Por otro lado, tenemos a Florida con un Producto Interno Bruto de 1.5 billones de dólares. Además de esto, hablamos, como decía Jorge, todo lo mueve hacia dónde se mueve la gente. Existen lugares donde hoy en día están perdiendo mucha población, como por ejemplo California y Nueva York, por diferentes razones que también vamos a ver aquí a continuación. Ahora, ¿cuántos habitantes tiene Texas? Más de 30 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Florida? Más de 22 millones de habitantes. Esto quiero darles un dato muy importante. Si Texas fuese un país, sería la novena economía más importante del mundo. Si Florida fuese un país, sería la economía número 15 del mundo. Entonces creo que esto nos da un panorama muy amplio de por qué muchas empresas, muchas personas se están mudando a estos lugares y los inversionistas también quieren llegar a estos lugares. ¿Qué tipos de empresas están migrando? Por un lado, tenemos en Texas que las empresas que se están mudando a Texas son empresas de manufactura, energía, gas y tecnología. Tenemos el caso de Oracle, HP y Tesla, que están migrando a Texas. Y a Florida, pues tenemos el mercado de tecnología, finanzas, inversiones en real estate y turismo. Una de las empresas más importantes que se ha mudado a Florida recientemente es Amazon, que mudó su headquarter para allá, Citadel y Elliott. Donde se mueven las grandes empresas, crecen los mercados inmobiliarios, hay mayores empleos, mayor rentabilidad y también mayor plusvalía. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Bueno, ahora hablemos del clima y la calidad de vida. Y aquí hay un mito que quiero desmentir. Mucha gente siempre dice, oye, es que Florida es muy caro. Sí, pero ¿desde qué punto de vista lo estás viendo? Porque si hablamos de calidad de vida, sí, vivir en Florida es mucho más costoso que vivir en Texas. Pero si hablamos del nivel de impuestos, ¿sabían ustedes que el impuesto del property tax en la propiedad es mucho más elevado en Texas que en Florida? Entonces, sí, Florida es caro. ¿Desde qué punto de vista me lo estás mostrando? Porque aquí tenemos, que lo vamos a ver más adelante, en Texas tenemos un menor costo de vida, a diferencia de Florida, donde tenemos un clima cálido todo el año, y tenemos pues también el tema de los huracanes, mientras que en Texas tenemos veranos más calurosos y temperaturas más extremas. Ahora, el tema de la calidad de vida y el clima impacta también en el siguiente punto de comparación que traigo, que es la forma en la que se construye en ambos estados. Aquí podemos ver una construcción en Texas versus una construcción en la Florida. En Texas construyen
con madera, construyen con ladrillo, lo que hace que el costo sea más accesible para comprar una propiedad en Texas versus en Florida, que construyen con concreto y con bloques. Entonces, obviamente, esto impacta en el costo de las propiedades y también la diferencia de por qué en un lugar construyen de una forma versus la otra. El tema de los impuestos, que es la parte más importante. ¿Por qué las empresas se están mudando a estos lugares? Por el tema de que solamente pagan impuestos federales. Nueva York, por ejemplo, paga impuestos federales, estatales y locales. ¿Por qué Donald Trump mudó su residencia a Florida? Para poder solamente pagar taxes federales. Y lo que les contaba anteriormente, que me adelanté, el tema del property tax. Tenemos que en Texas hay lugares, por ejemplo, donde el property tax alcanza a ser hasta del 3% del valor de la propiedad. Mientras que en Florida los impuestos son mucho más bajos y van desde 0.83 hasta el 1.5%. Ahora, vamos a hablar sobre plusvalía en Texas y plusvalía en Florida. Los históricos nos muestran que Texas tiene una apreciación anual de entre el 3 y el 5%, mientras que en Florida tenemos una apreciación anual de entre el 6 y el 8%. ¿Qué tenemos que pensar acá? El tema del riesgo, el apetito de riesgo que tú tienes al momento de hacer esta inversión. Texas, por ejemplo, es un lugar donde el crecimiento es menor, es mucho más orgánico y cuando tenemos una tendencia a la caída en el mercado, Texas tiende a aguantar un poco más. Mientras que en Florida vemos que la apreciación es del 6 al 8% y el que invierte en Florida está orientado a tener su retorno de inversión en plusvalía, más que con una renta, sobre todo por el acceso a este tipo de propiedades. Ahora, quiero hacer esto un poco más dinámico y presentarles unos ejercicios financieros. Ya sé que aquí muchos de ustedes son numéricos y queremos ver cuánto cuesta comprar una propiedad en Houston hoy versus cuánto cuesta comprar una propiedad en San Antonio. Tengo clientes, por ejemplo, que les encanta San Antonio, por esa razón pues he iniciado las ventas en ese lugar y tengo muchos clientes que les gusta Houston, sobre todo la zona de The Woodlands, como presentó aquí Jorge, que estoy segura que vamos a hacer muchos negocios juntos. Y bueno, aquí les traigo una comparativa. Tenemos, por un lado, un desarrollo que se llama Lakeside Black Oak, que está ubicado en Magnolia, Texas, en Houston. Y por el otro tenemos Cooper Canyon, que está ubicado a 20 minutos del aeropuerto de San Antonio, muy cercano a la zona de la cantera. Ahora, vemos aquí la comparativa en cuanto a cuántas habitaciones tiene la casa de Houston versus cuántas habitaciones tiene la casa de San Antonio, el precio de una versus el precio de la otra. Esto me parece muy interesante porque vemos que esta casa es mucho más grande que esta está mucho más económica. Para comprar esta propiedad y que tú salgas por arriba del agua, o sea, que no tengas que poner dinero de tu bolsillo, tú puedes comprar esta propiedad con un enganche del 30% versus aquí tienes que poner un 50% para salir bien. ¿Por qué? Porque Texas, en Houston, las rentas son un poco más altas que las rentas en San Antonio. Y eso impacta en el tema de la rentabilidad. Entonces tenemos, por ejemplo, que en el escenario de Houston, vamos a poner un enganche de $94,000 versus 50% en San Antonio. El porcentaje de escrituración es todo lo que te va a costar firmar tu casa en la compañía de título. Estos son estimados en donde ya estamos tomando en cuenta el tema de lo que estás pagando ante notario, los property tax, todo. Aquí es como un número general, un estimado de cuánto te costaría a ti poner de tu bolsillo para comprar alguna de estas propiedades. Claro, siempre puedes poner menos, que nos diga aquí Patricia si no. Aquí podemos poner 30%, pero ¿qué va a pasar al final del escenario? Tú vas a tener que poner dinero de tu bolsa. ¿Okay? Aquí vamos a ver el tema de los gastos fijos. De este gasto fijo no te vas a escapar nunca. O sea, tu casa se rente o no se rente, tú tienes el compromiso de pagar estos gastos fijos. De este lado tenemos en esta comunidad que he escogido, en donde ya hemos vendido algunas casas, la asociación son $840 mensuales versus aquí que son 747. Lo que les hablaba también hace un rato, Houston, por ejemplo, esta zona norte de Houston, tenemos uno de los property tax más elevados, que estamos hablando de un property tax del 2.80% sobre el valor de la propiedad, y en San Antonio tenemos un 1.83%. Aquí también hay que considerar el tema del seguro de la propiedad. Estamos hablando que se rente o no se rente esta casa, tú vas a pagar
un total anual de $11,706 versus la de San Antonio, con este ejercicio del 50%, vamos a pagar, bueno, en realidad esto es fijo. Así saques 30%, la pagues de contado, esto es fijo. Ahora vamos a ver la diferencia en cuanto a el crédito. En este caso, con el 30%, tú vas a pagar $17,000 ya de capital e interés al año versus con un 50%, $14,000. Esta casa en Houston la puedes rentar por $2,550. Ya tengo casas rentadas de este tipo en este precio. Y esta otra la puedes rentar en $2,200 mensuales. Cuando hacemos el ejercicio final para ver realmente cuánto pusiste por la compra de esa propiedad, cuántos son los gastos mensuales o anuales que te genera esa propiedad versus el ingreso de renta, vamos a ver realmente que este ejercicio te va a generar un 3% de retorno sobre el dinero que colocaste, los 113,000 que colocaste, versus esta también te generaría un 3% sobre el dinero que colocaste. ¿Dónde está la diferencia? En el valor del dinero que tienes hoy y lo que estás invirtiendo hoy en esa propiedad. O sea, estamos hablando de un rendimiento de 3%. Y este escenario lo quería traer porque yo he vendido Houston desde hace 7 años y me encanta Houston porque los números me han dado muy bien. Hay inventario bastante bueno, los acabados son muy lindos, el nivel de las escuelas ni se diga, pero como les digo, tengo clientes que quieren San Antonio y les encanta San Antonio y no los puedo culpar, porque la verdad a mí también me encanta San Antonio. Pero el tema es que para comprar una propiedad en San Antonio y quieres salir bien con tus números, tendrías que poner un poco más de enganche para que luego al final del año no tengas que sacar dinero de tu bolsillo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El costo del dinero que tienes que poner como ticket inicial. El rendimiento, el 3% en ambos lugares. Y bueno, también es la diferencia si estamos viendo el tipo de casa que estás comprando acá versus la casa que estarías comprando en San Antonio. Aquí quise hacer un ejercicio financiero de Miami, pero yo sí soy de la idea que Miami en este momento es una venta muy emocional. Me encanta Miami, de hecho vivo actualmente en Miami. Viví en México casi 10 años, de hecho soy mexicana, pero el acento nunca se me pegó. O mejor dicho, el venezolano nunca se me quitó. Y quise hacer un ejercicio en Miami, pero dije, mejor antes de hacer un ejercicio donde sé que tengo colegas acá que trajeron Miami a Ciudad de México, quise traer un video de mi broker. Él es Craig Studnicki de Related ISG. Él es conocido por hacer los Miami Reports en Florida, los hacemos cada 3 meses, y nos habla sobre cómo está el mercado. Y creo que algo de lo que hemos tenido todos en común este día es que sabemos que hay mucha incertidumbre en el ambiente. Y bueno, quiero traerles a continuación este video que les voy a exponer. Hola mis amigos de México, aquí estoy con Craig Studnicki, él es mi broker aquí en Related ISG. Y bueno, quería pasar aquí rápidamente para que Craig nos diga unas palabras sobre qué opina del mercado y lo que está sucediendo actualmente en el mercado de Miami. Craig, thank you for this interview. My pleasure. Hola a todos. Soy Craig. Exactly. So can you tell us briefly about how's the market behaving right now? Everything is like very uncertain. Can you give us some advice? Well, Donald Trump's been president for 1 month, and he is shaking up the world. He's making everybody a little concerned about what tomorrow is like. But I'm kind of impressed with the moves that he's making. His number one agenda is the United States, and that's the reason he got elected. I think in the short run, in the next 2 or 3 months, we're going to continue to have a lot of uncertainty in the world and in the United States. And yes, I guess it affects South Florida real estate, but he is committed to driving mortgage rates down by insisting that the U.S. Fed buy mortgage-backed securities. It's kind of a long and complicated process, but if that happens in the second half of this year and interest rates start to go down, oh my God. In South Florida, we don't have that much inventory right now. We just don't. There's a lot of projects in pre-construction, but there's not a lot of standing inventory. And there are people moving here every day from all 4 corners of the United States and all through Latin America, from Mexico City straight down to Buenos Aires. Got so many people moving here. We really don't have that much inventory. If mortgage rates go down in the second half of this year, I'm 68 years old. I've been selling real estate for 45 years. I've been in Miami for 30. When mortgage rates go down, prices just go. So I actually believe, and I tell everybody, buy now. Because it has been soft it's been slow for the last 3 or 4 months. It has been. And some sellers are getting a little nervous.
So if you're a buyer and you want to make the best buy you're ever going to make in South Florida, March, April is a good idea. Thank you so much, Trey. My pleasure. Y si quieren saber más sobre este reporte, pues no se pierdan el reporte del primer Q del Miami Report. Thank Bye. you. Yes. Bye-bye. Algo muy importante que voy a tomar de lo que él dijo es la pregunta que le hicieron a Jorge con respecto a, bueno, pero cuando las tasas están bajas, entonces, ¿por qué las rentas van a ir bien si los americanos pueden comprar? Y él lo explicó muy bien como él lo dice acá. No tenemos los dos mercados nunca. Cuando las tasas están altas, las casas, el precio se mantiene, ¿no? O tiende a subir un poco, tiende a subir más que nada. Cuando las tasas bajan, las propiedades suben. Entonces, siempre vamos a tener este tema en el mercado donde no vamos a poder tener los dos escenarios. Y un punto importante que quiero mencionar, y creo que es lo que mantiene a todos los mercados en este momento de incertidumbre, Donald Trump. Esta presidencia dura 4 años, como cualquier otra. Después de 4 años, tu inversión, tu propiedad continúa. Entonces, estos 4 años o esta llegada de Donald Trump nos tiene a todos paralizados. Pero en 4 años vamos a tener otro presidente allí y tu propiedad, tu dinero, va a estar mejor respaldado en una propiedad de bienes raíces que en un banco quizás devaluándose. Entonces, para terminar, un resumen final de lo que hemos hablado el día de hoy. Una apreciación anual en Texas tenemos en promedio del 3 al 5%, mientras que en Florida es del 6 al 9%. El precio promedio de comprar una propiedad en Texas es de $330,000, una propiedad en el mercado, versus Florida, donde actualmente el precio promedio de una propiedad es de $590,000. La renta promedio en Texas, una renta promedio es de $1,900 a $2,500, mientras que en Florida la renta promedio es de $2,500 a $3,500. El enganche. En Florida, vamos a ver, tú vas a poder poner un 25% de enganche, pero usualmente para que los números te den, vas a tener que pensar en un 40 a un 50%. Incluso puede haber casos que los números no te den. En Texas, puedes considerar a un 50% de enganche. Impuestos a la propiedad, Texas de un 1.8 a un 2.5, Florida de un 1 a un 1.5%. Impuestos a la renta, solamente vamos a pagar taxas federales. Y sectores clave, todo depende, vuelvo al punto inicial, que tienes que definir tus 3P. Tus 3P de presupuesto, propósito y plazo de tu inversión y plazo de obtener ese retorno, ¿en cuál de estos estados se ubica? Gracias a todos por escucharme. No sé si tienen alguna pregunta, pues adelante.